Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Balconía. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. 0426-723-7699. Esa es la mira de A Plomo Limpio. Antes de entrar con nuestro invitado, bueno, vamos a hacer entonces el comentario de lo que ha venido pasando con los migrantes venezolanos, con esa diáspora que lo arriesga todo para buscar mejores condiciones de vida. Desde hace rato anuncian los organismos oficiales, sobre todo la ONU y quienes hacen un seguimiento a la inmigración venezolana, y ya sobrepasamos hace rato los 6 millones de venezolanos, ¿verdad?, dispersos por todo el planeta buscando mejores condiciones de vida. Y vaya si arriesgan, ponen en peligro su vida y la de los suyos. Leíamos ayer que hay un comentario, un resumen de, por ejemplo, de 3 niños que han perdido la vida, 3 niños venezolanos que han perdido la vida en compañía de sus padres, tratando de llegar a otros países, tratando de llegar a otras naciones. Y reseñaban que en poco tiempo, casi en menos de un año, mueren 3 niños. La niña Victoria, que murió allá ahogada en el río Bravo, tratando de pasar la frontera de México hacia los Estados Unidos, una niña de apenas 7 años. El otro caso, una niño que muere también en la frontera de Bolivia con Chile. Y el más reciente ocurrido el pasado sábado cuando intentaba de llegar de manera irregular, por supuesto, un grupo de inmigrantes venezolanos a las costas de Trinidad y Tobago. Iban cerca de 43 personas. Fueron avistados por una patrullera de guardacostas de ese país, de Trinidad y Tobago, y bueno, les dispararon, según dicen, casi a mansalva. En estos disparos, ahí no hubo intercambio de disparos. Ellos dispararon a esa embarcación que lo que llevaba era inmigrantes venezolanos, 43. Y pues bien, los impactos de balas llegaron hasta la madre y hasta el niño, muriendo el niño y la madre saliendo herida. Afortunadamente las heridas para ella no fueron de consideración, pero el niño sí falleció. Lo cierto es que entonces este hecho ha llamado a la opinión mundial. Ayer decía Antonio Guterres, el presidente, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, los propios gobiernos, el propio presidente de la República, que ha dicho que va a pedir una investigación también, pero el presidente de la República también fue objeto de algunas críticas porque dijo, lo calificó de incidente, ¿no? Y a mucha gente no le gustó el término. Esto fue una agresión, esto fue entonces un ataque despiadado, ¿verdad? De una embarcación entonces policial de mayor fuerza, de mayor armamento a mansalva, contra un grupo de irregulares venezolanos que intentaba llegar, aunque de manera ilegal, pero intentaba llegar y no debieron recibir ese trato. Lo cierto es que debido a esto ha ocurrido esta lamentable tragedia cuando muere un niño cuyos padres tratan de llegar a otras naciones para buscar una mejor calidad de vida. Este hecho de verdad ha conmocionado no solamente la opinión de Venezuela por ser un nacional, sino también la opinión de buena parte del mundo. Nosotros recordábamos en estos días las expresiones
de James Story, quien es el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, pero de manera virtual lo hace en Colombia, porque indudablemente debido a la ruptura de las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos, él hace, el trabajo lo hace desde la República de Colombia. James Story recomendaba, sobre todo a los inmigrantes venezolanos que intentan llegar a los Estados Unidos y a otros países de manera ilegal, abstenerse si las condiciones no son las más ideales, las legales, las condiciones más propias en este sentido. Y señalaba ese caso, ocurrió en los Estados Unidos, de la niña que muere ahogada en el río Bravo tratando de ingresar a los Estados Unidos. También decía James Story que Estados Unidos está tratando de entonces de solucionar algunas cosas y evitar que muchos inmigrantes venezolanos, ¿verdad?, quieran o deseen salir del país por esta forma tan peligrosísima, entonces que viene y trae consecuencias lamentables, por lo menos como es el caso de estas muertes, de estos fallecimientos. Bien, dicho esto, nosotros de verdad estamos bastante compungidos por esta muerte de esta niña y bueno, esperamos entonces que se aclare la situación y que es el caso de mucha gente que ha salido, otros desaparecidos, es el caso de Wiria, es el caso de acá, inclusive de nosotros acá, en la península de Paraguaná, de Tiraya, de la Vela de Coro, de Cumarebo, de Tucaca, de nacionales, de gente que ha salido, de falconianos que ha salido buscando entonces llegar inclusive a las islas del Caribe para buscar de manera ilegal para buscar mejores condiciones de vida. Bien, dicho esto, nosotros vamos a presentar entonces a nuestro invitado en la mañana de hoy. Se trata de Alfredo Sea. Alfredo Sea y Petit es nuestro invitado. Él es el coordinador en el Estado Falcón de Unión y Progreso. Alfredo Sea, además de dirigente político, es abogado. Con él vamos a hablar temas interesantísimos que tienen que ver con la actualidad. Vamos a atacar, por ejemplo, el tema de la candidatura única que lo están proponiendo algunos sectores de la oposición. Vamos a conocer también de Alfredo Sea algunas cosas referentes a las últimas informaciones de lo que algunos consideran una especie de voracidad fiscal por parte del gobierno con algunas leyes que pechan entonces con más impuestos a los venezolanos, como cuando todos sabemos que la situación económica del país no es muy buena. Por supuesto, esta y otras preguntas para Alfredo Sea, aquí en A Plomo Limpio, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Martín. Buenos días, Alfredo, un gusto, un placer, de verdad, tenerte nuevamente en el programa. Gracias, un gusto estar acá en Falconía, en tu programa. Saludo a todos los televidentes que hasta ahora sintonizan este programa que es tan visto acá en Punto Fijo. Sí. Bien, Alfredo, vamos a empezar, pues. No se hizo revocatorio. Se perdió esa oportunidad. Toda oportunidad democrática que se pierde es importante, porque nosotros siempre pensamos que aquí la solución de los problemas, la salida, como mucha gente dice, tiene que ser democrática, tiene que ser mediante el voto, no hay otra, no hay otra. Se perdió esa oportunidad, ya algunos sectores políticos no estaban de acuerdo, se hicieron los desinteresados, ¿verdad? No querían, algunos opinaron, otros ni siquiera opinaron. Bueno, se perdió una oportunidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y cuál es la opinión que se formó, en todo caso, quienes dirigen a nivel nacional esta organización política, como es el caso del dirigente político Eduardo Fernández, el Tigre? Mira, los políticos que no hemos dejado de analizar en ningún momento la situación nacional en torno a lo que ha sido la política errática de oposición, nosotros... tú mencionabas ahorita una candidatura única para el 2024. Debemos tener presente, Martí, que nosotros venimos descomponiéndonos como oposición después de esa gran victoria del 2015. Pasamos el 2016 una frustración en torno a un referendo, a una convocatoria para un referendo revocatorio similar a lo que está ocurriendo ahorita. Y en el 2017, después de ir esas elecciones de gobernadores, se comenzó a resquebrajar lo que es una consolidación que se venía dando a pesar de tener resultados adversos, pero veníamos teniendo una oposición compacta, una oposición que era homogénea, buscando casi la
la perfección. En el 2015 fuimos casi en una unidad perfecta y logramos ese gran triunfo de la Asamblea. Pero a partir de 2017 vimos cómo se fracturó y apenas en este momento estamos viendo que hay una posibilidad de unificar. Yo creo que de aquí al 2024 hay un tiempo importante donde los políticos tenemos que hacer una reflexión bastante grande, bastante importante y poner los intereses del país sobre los intereses personales y los intereses partidistas, que es lo que se viene imponiendo. Tuvimos un lapso de 4 años donde se promovió la abstención en los procesos electorales y eso es lo que tiene allí, bueno, a Maduro en un poco más de la mitad del periodo, y por eso hablamos del 2024, porque en 2018, bueno, se abandonó la ruta electoral y hemos llegado a las instancias que hemos llegado en este momento. Creo que hay un gran ejemplo que debemos ver, tomar y creo que replicarlo en todo el país, y es el ejemplo de Barinas que venimos de vivir, como el 21 de noviembre nosotros obtuvimos la victoria de Freddy Superlano por una diferencia muy pequeña y repitiendo las elecciones, logrando los candidatos que participaron allí, los partidos políticos que participaron allí, tener un gran desprendimiento, ver que el interés de los barinenses era mucho más grande que optar por un cargo en la gobernación. De hecho, el candidato que al final apoyaron la mayoría de los factores políticos ni siquiera fue a Freddy Superlano, fue a un candidato que se llegó a un consenso porque de todo lo que había para optar, para echar mano, bueno, se escogió el mejor candidato, Sergio Garrido. La mayoría de los partidos empujaron, apoyaron, se superó la votación, el porcentaje fue mucho más alto y ahí tiene Barinas un gobernador democrático a través de una alianza democrática de la mayoría de los factores políticos. Sí. Si eso lo podemos lograr en Venezuela de aquí al 2024, nosotros vamos a tener un presidente que esté... Pero hay muchos obstáculos que se presentan, ¿no? Claro. Para la desunión, los privilegios, las negociaciones que hacen algunos partidos políticos con los entes del gobierno, entre otras cosas. Sin embargo, hay tiempo, porque es el 2024 para que la oposición o las oposiciones se unan. Porque eso es verdad lo que dice el gobierno. No hay una sola oposición, hay muchas oposiciones para que se unan en torno a un candidato único. Entonces, ya están hablando de primarias, de que se vaya a primaria. Ayer creo que el MAS proponía que se primaria y en una segunda vuelta, en caso que los candidatos no obtuvieran, ¿verdad?, el número adecuado de acuerdo a una nueva planificación, una nueva reglamentación en torno a la escogencia de un candidato único. ¿Qué piensan ustedes de estas propuestas? Mira, el tiempo es tan grande que hay propuestas que incluso hablan de segundas vueltas. Segundas vueltas, se habla como de en otros países. Se habla de que pudiera... Es más, en Venezuela debería ser, chicos. Deberíamos, la elección del candidato al presidente de la República, debería ser como segunda vuelta. Hay propuestas... Hace 2 días Costa Rica fue a unas elecciones, ninguno logró La entonces los mayoría 40% estipulados y van a una segunda vuelta, una especie de repechaje que llaman. Mira, eso es súper interesante, hay varias propuestas, creo que la mayoría, bueno, debe también escucharse, no tan solo a los partidos políticos, sino también debe abrirse el compás hacia los gremios, hacia los liderazgos sindicales, hacia referentes empresariales en este país que tienen mucho que decir. Yo creo que la opinión tiene que abrirse a esa inmensa mayoría que tiene mucho que decir, como dije ahorita, y de verdad que el tiempo va a ser fundamental para nosotros. Hay quienes proponen, como tú bien decías, unas primarias a 2 vueltas, hay quienes proponen que se haga una primaria para presidente y de una vez unas primarias para gobernadores y para alcaldes, porque es al año siguiente. Mira, a veces nos extraña, mucha gente dice que escojan el candidato ya. Otros no están de acuerdo. Yo me inclino, por ejemplo, uno que dice que todavía no, hay que sopesar y hay que ir, porque escoger un candidato ahorita, entonces tenerlo ahí sería meterlo a un freezer, a un congelador. Eso no conviene. Coincido con eso. Sí. Vamos a la pausa, Alfredo. Al regreso seguimos conversando contigo aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos.
Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercado piso HK. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercambiable. Y nuestro contacto telefónico 0426-723-7699, que es la mira de A Plomo Limpio. Por favor, solo mensaje de texto. Seguimos conversando con Alfredo Sea y Petit, nuestro invitado. Él es el coordinador en el Estado Falcón de la organización política Unión y Progreso. No las tiene fácil la oposición y pareciera que no se avisora nada ponerse de acuerdo. Fíjense que uno toma el ejemplo que no se ponen de acuerdo ni siquiera en una organización política. Uno toma Acción Democrática, ¿verdad? Y uno ve allí entonces y pudiera reflejar eso, esa imagen en el resto de los partidos políticos. Acción Democrática, ya hay gente por ahí asomando a Henry Ramos Alú. Creo que uno de Garzambrano, uno de los directivos principales del partido, asomó la posibilidad de que Acción Democrática en unas primarias de la oposición ya tendría su candidato, que es Henry Ramos Alú. Al parecer le hicieron esta propuesta sin tomar en consideración, ¿verdad?, la propia opinión de Ramos Alú, quien salió y dijo: yo no he abierto la boca para expresar algo de candidaturas. Yo no he dicho nada, yo todavía no me he lanzado para candidato, dijo tajantemente Ramos Alú, y como que aplacó un poco. Pero ya se mostraban por allí a algunas personas que pretenden ser candidatos. Ustedes en Unión y Progreso tendrían potenciales candidatos allí, chico, para en caso de unas primarias. Mira, Tú podrías darme una especie de una terna, chico. Una terna. Estos tres los podemos asomar como precandidatos en una elección primaria. Mira, nosotros tenemos figuras incluyendo incluyendo al tigre Eduardo Fernández, que siempre ha sido presidenciable. Mira, nosotros
tenemos figuras importantes que han venido dando demostración, que han hecho una ponderación importante en los últimos años. Son gente preparada, gente que analiza la política en Venezuela y de verdad que serían precandidatos importantes dentro de toda esta gama de precandidatos que puedan presentarse. Nosotros estamos en la onda de que antes de esas primarias, en el camino, no sabemos fecha, porque al final estoy convencido de que va a ser a través de unas primarias que esto se va a terminar definiendo y creo que es lo más sano para el juego democrático, para la oposición, pero tenemos que ir encaminados hacia lo que debe ser un gran consenso interno dentro de la oposición y tratar de ir deshojando la margarita a través de grandes consensos, los políticos que tengan mayores oportunidades. Creo que eso hay que ponerlo, hay que jugar con un desprendimiento importante y en Unión y Progreso, como ya bien te decía, tenemos figuras importantes como Mercedes Malavé, una joven mujer preparada, muy profesional, que ha dado demostraciones de que está dedicada a la política en Venezuela, es la presidenta de nuestra organización. Tenemos también a Pedro Pablo Fernández, quien es un político que no hay que dar mucha referencia ni explicación, que está prácticamente desde que nació inmerso en la política y que se ha venido preparando en los últimos años. Y como tú bien decías, quien siempre ha sido presidenciable, bueno, Eduardo Fernández, quien es uno de los referentes políticos y uno de los políticos demócratas más emblemáticos que hay. Recuerdo o hago énfasis y hago el recordatorio de que hace pocos días se cumplieron 30 años de aquella intentona golpista donde Eduardo Fernández muy gallardamente en ese momento tomó la batuta, siendo el líder de la oposición, siendo el referente político más importante, que descollaba como el favorito para ganar las elecciones presidenciales del 93. Bueno, Eduardo Fernández, aquella madrugada, siempre lo recordamos, los 4 de febrero, cuando salió a defender la democracia y a condenar tajantemente esa intentona golpista y haciéndole ver a Venezuela y el mundo de que siempre la democracia se defiende es con democracia, no con intentos de golpes, como lamentablemente pasó en esa oportunidad, y que eso permitió abrir la puerta a lo que tenemos pero sí en tiene este momento. presidenciables. Por supuesto. ¿Como quién, por ejemplo? Te hablaba de Mercedes Malavé, Malavé, Pedro Pablo Fernández y el mismo Eduardo Fernández. Por padre, supuesto. hijo y Mercedes Malavé. Padre, hijo y Mercedes. La Ya gente, internamente nosotros definiremos una de las quién. cosas por las cuales con la política a veces no es seria, es que aquí me están pasando unos mensajes, me dicen que ya Claudio Fermín es candidato ya, chico. Bueno, posiblemente, no podemos descartar nada. Sí, pero tampoco mira, rayarse y así creo, en cualquier candidatura estarse lanzando. Claudio Fermín no puede dar ese ejemplo en la política. mira, yo creo que los que están rayados no les importa, Sí. ellos dirán una raya más para el tigre o para la tigre no, cebra, para el tigre es Eduardo. para la cebra. Pero yo creo que cosas como estas que de repente te la envían a manera de chiste, yo creo que no puede distraer Sí, por eso es que la política no es seria, a la porque la gente la ciudadanía, toma con humor y a la la política tiene que ciudadanía. ser cosa seria. Y si se lanza, Entonces se ya, lanza. mira, no, y ahí dice, otro dice que si ya también que se va a lanzar, que está de precandidato a las primarias y que además que es reina de carnaval se va a lanzar Claudio Fermín. Mira, y además que... Eso raya en el humor criollo, Claro. en el humor popular, eso raya a los candidatos. Además que Pero nosotros- hay algo allí muy importante que te acabo de captar. Tú me nombraste como una de las posibles precandidatas en caso de unas primarias a Mercedes Malavé. Yo conozco a Mercedes Malavé, estuvo una vez aquí conmigo en el programa, hace muchos años, cuando era una directiva del Partido Social Cristiano Copey, presidente de Copey antes de existir. A mí me parece que Mercedes Malavé creo que es nieta de un copellano que tuvo una trayectoria muy importante, no recuerdo el nombre. Godofredo González, nieta de Godofredo González. Pero fíjate lo que dice la coordinadora de Unión y Progreso de ustedes. Mercedes Malavé dice que el candidato unitario no se resuelve, escucha bien Alfredito, no se resuelve con primarias, sino con diálogo social. La coordinadora de Unión y Progreso, Mercedes Malavé, llamó este lunes a construir la unidad nacional de cara a las presidenciales de 2024. Para ello ve indispensable el diálogo entre todos los sectores y no solo
entre partidos. Allá hay varios ítems que Exactamente. podemos analizar. No solamente no entre podemos los ir partidos. enfrentados a unas primarias sin haber conversado, sin haber tenido una amplitud, sin haber habido desprendimiento, y quienes de repente, bueno, tienen menores oportunidades, tratar de afianzar equipos con quienes tienen oportunidades reales. Mercedes, y lo hablábamos ayer en el chat nacional del partido, Mercedes se refiere a que nosotros tengamos, y yo lo mencionaba, que tengamos un gran diálogo a nivel interno. Primero, que nos reconozcamos como dirigentes de oposición, como partidos de oposición. Hay que dejar las mezquindades, hay que dejar, mira, yo no voy a reconocer a este porque mis intereses son estos. Yo creo que aquí, repito, hay el tiempo suficiente y debemos entrar en una conciencia de que Venezuela está a punto, porque el 2024 lo vemos como lejos, pero en cualquier momento ya llegamos a diciembre de 2023 y entramos a el 2024, y bueno, el tiempo se pasa muy rápido. Tenemos que trabajar mucho, generar equipos, consolidar equipos, poner los equipos a disposición de quién va a ser ese candidato presidencial, que al final todos los políticos tenemos que verlo como el candidato nuestro, como el candidato de la mayoría de los venezolanos, y tenemos que enfrentar... Ahora, pero Alfredito, ¿no? Yo veo que algo como también una dificultad, la propuesta de Mercedes Balavel, que está proponiendo diálogo, pero aquí el diálogo siempre ha fracasado entre los sectores de oposición, y ha fracasado de la oposición con el gobierno. Ahí está la experiencia de México, de la intervención de Noruega, lo de República Dominicana. Entonces pareciera que el diálogo siempre ha fracasado. ¿Por qué apela nuevamente Mercedes Balavel al diálogo? Mira, la situación que hay en el país es por eso lo que tú comentas, el fracaso del diálogo. Nosotros, para tener resultados distintos, Martí, tenemos que hacer cosas distintas. No ha funcionado el diálogo, nosotros tenemos que seguir insistiendo con el diálogo, porque tenemos que buscar los mecanismos idóneos para nosotros recuperar una democracia, recuperar la institucionalidad, que nosotros podamos tener seguridad jurídica en Venezuela y que puedan venir inversiones internacionales, y que los empresarios que están acá en Venezuela tengan una confianza cierta y que continúen invirtiendo. Hemos visto en estos tiempos que pareciera que los empresarios están queriendo seguir estando primeramente en Venezuela y que están queriendo apostar a permanecer en Venezuela, abrir algunas empresas, y eso es importante. Sí. Si el diálogo se materializa, creo que se le va a dar una confianza. Vamos a la pausa, Alfredo, al regreso. Tocaste empresario, por ahí se asoma otra vez, vuelve al tapete la posible candidatura de quien preside las industrias polares. O sea, por ahí un diálogo, él dijo que no en una oportunidad, pero pudiera salir un outsider de, no sé, de la directiva de Fedecámara o cualquier otra organización empresarial o comercial del país. Esto lo comentamos al regreso entonces de la pausa, aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera.
Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 04 26 723 7699. Esa es la mira de A Plomo Limpio. Decíamos entonces, manejábamos la posibilidad y manejábamos entonces los criterios esbozados en esa información de Mercedes Malavé, que ella decía el diálogo. El diálogo ya lo hemos analizado con Alfredo Osea. El diálogo tiene muchos obstáculos para ponerse de acuerdo. Pero le captamos también, le tomamos, leyéndola entre líneas, ¿verdad? Vemos que ella dice que también hay que el diálogo, inclusive fuera de los partidos políticos. Ella asomaba la posibilidad. Pero, ¿qué tal si viene un outsider de la política, una persona que no esté dentro de los partidos políticos, ¿verdad? Hablábamos entonces, podemos hablar de algunos representantes empresariales, de Fedecámaras, de Consecomercio, entre otros, Alfredo. Sí, mira, también se ha comentado mucho de la rectora de la rectora Cecilia Arocha, quien es una persona brillante y que se ha dedicado no a la operatividad política, pero sí a opinar dentro de lo que ha sido la política en los últimos años, y son actores que hay que tener muy en cuenta. De hecho, cuando tú hablas de entre líneas, Mercedes se refiere, y es una posición de unión y progreso, a que nosotros debemos abrir las puertas, nosotros como partidos Ahora, políticos, ella también al podría diálogo. ser, como tú la mencionaste, que dentro de la terna que me diste de tu organización política, tiene méritos también. Por ¿no? supuesto. Una joven, y dinámica, en esa, profesional. Y en esa línea del diálogo es importante conversar con todos estos sectores también para escuchar qué piensan, además de que tratar de involucrarlos a ellos. ¿Por qué no? Tú bien lo decías, puede salir desde Fedecámaras, desde algún rectorado de una universidad importante. De las en el empresas, país, como Industria Polar con Lorenzo de Mendoza. algún empresario. Lorenzo Mendoza siempre ha estado en el tapete, en la cresta de la ola. Como Eduardo Fernández ha sido presidenciable, Sí. Lorenzo Mendoza también. Sabes que ha sido quienes venimos presidencial. manejando la política hace años, pero yo creo que ya han ido, por ejemplo, a mí hace 10 años atrás me preguntaran, nómbrame 3 venezolanos presidenciables ahí para lograr un cambio político en Venezuela. Y hace 10 años yo hubiese dicho Claudio Fermín, Eduardo Fernández y Larense, que fue presidente de la Liga de Béisbol, que perteneció a Copey también. Serpa. No, el otro. Pero eso ya no, por ejemplo, yo creo que el tiempo ha pasado. Yo pienso que si tiene raciocinio y el tiempo ha valorado la visita del tiempo de Eduardo Fernández, no debe lanzarse. De Claudio Fermín ya ni se diga también, ¿no? Entonces ahorita hay que buscar nuevos presidenciables, candidatos, pues, e inclusive, te lo asomo, fuera de las organizaciones políticas. Sí, mira, y de acuerdo, como te digo, nosotros hemos venido hablando del diálogo. Mercedes, que es la principal vocera de Unión y Progreso, lo ha dicho sin tapujo. El diálogo interno dentro de la oposición tiene que fomentarse. Tú hablabas de que ha fracasado en los últimos años, y eso es resultado de la situación que tenemos, no tan solo en la oposición, sino en el país. Mientras no unifiquemos, y te repito, eso quedó demostrado no tan solo en Barinas, sino en algunos municipios que nosotros pudimos ganar por ir unidos, por ir compactos. Te menciono 2, acá el municipio Falcón, el municipio de Abajuro. Nosotros entendimos que teníamos que ir con el líder. El municipio de Abajuro es un caso de lo que estamos hablando, ¿no?
porque allí se lanzó quien era el director, presidente de Cámara a nivel del Estado, Falcón, Daniel Villa. Correcto. Que además es colega periodista y es un empresario. Y allá hubo casi una unidad perfecta, ¿no? Claro. Y ahí están los resultados. Claro. Entonces, ahí pudiera ser, ¿verdad? Así mismo es. Un símil o utilizarlo como un ejemplo de lo que está pasando allí también, Alfredo. Sí, claro, son ejemplos que se han materializado y de los cuales nosotros tenemos que aprender y tratar de exteriorizar e irradiar a todos y cada uno de los municipios, de todos y cada uno de los estados, y que podamos tener una unificación de criterios y que podamos tener en el 2024 una candidatura única, una candidatura que represente una alternativa democrática para recuperar la democracia plena en Venezuela. Nosotros creemos que tenemos una oportunidad importante en el 2024, en el 2025. Imagínate los escenarios, que recuperemos la presidencia de la República en el 24, en el 25 que podamos recuperar la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, y te digo las mayorías porque debemos entender dentro y de... en el 25 toca también la Asamblea Nacional. Dentro del juego democrático, que podamos recuperar la Asamblea Nacional teniendo mayoría. Me refiero, Martí, entendiendo que el partido de gobierno, que el polo patriótico es una realidad política que Sí. no se va a borrar nada Rápidamente, rápidamente. La semana pasada estuve acá a Carlos Lucero, que es un disidente. A lo mejor no le va a gustar que esta palabra, como que yo lo califico, Carlos Lucero. Es un disidente. Salió de las filas de Primera Justicia y va a incorporarse. Están fundando acá Fuerza Vecinal. Es un partido que tiene proyección, porque apenas tiene meses de fundado. Creo que se fundó el 26 de julio del año pasado. No llega ni un año. Tiene 10, ganó 10 alcaldías. 10 alcaldías en Venezuela, la mayoría de esas en la Gran Caracas, allá en la parte central del país. Tiene un gobernador. Pudiera estar allí, por ejemplo, a mí me parece que el alcalde de Chacao, creo que es Duque, ¿no? Gustavo Duque. Gustavo Duque pudiera ser un buen candidato presidenciable también, Claro, ¿no? claro, Sí. ¿por qué no? Sí. Un buen gerente, ha demostrado muy buena gerencia, y bueno, aprovecho para desearle a Carlos mucho éxito. Se había tardado, Carlos. chico. Estamos pendientes. Yo aprecio muchísimo a conversar Carlos en torno Lucero a la por su política trabajo, su regional. constancia, y yo le había dado malos consejos de hace tiempo, lo admito. Desde hace tiempo, él lo sabe y lo puede decir públicamente. Yo desde hace tiempo le estaba dando malos consejos a Carlos. Le decía, salte, retírate de esa organización política que no te valora, no te da los espacios que tú necesitas para desarrollarte políticamente, hasta que finalmente nos hizo caso. Mira, Carlos Lucero. tú dijiste una palabra importante. Aquí hay mucho político en Carirubana, en el estado Falcón, que hay que darles valor y que hay que permitirles desarrollarse. Nosotros, como visionarios de la política, bueno, entendemos que ese desarrollo a veces uno tiene que forzarlo, y de verdad, bueno, deseándole el mayor de los Rápidamente, éxitos a Carlos. ¿qué y a opinas? Fuerza Dame Vecinal. rápidamente, con pocas palabras, ¿qué opinas de esta última, la gestión que se inició a partir de la elección del 2021? ¿Cómo está la gestión de Víctor Clar y cómo está la gestión de Abel Petit? Bueno, mira, ¿Cómo la observa? acá Yo no creo que no llega ni siquiera a 100 días todavía, ¿no? no llega, acá en el municipio, bueno, hemos visto Están limpiando y hay hemos algunas cosas, visto ¿no? algunas cosas que reconocer, Sí. el tema de la limpieza. Vamos a darle el beneficio de la la duda. duda. Creo que el alcalde se o como dijo John comprometió- Lennon, vamos a darle un chance a la paz. El alcalde se comprometió en los primeros 100 días, más que todo con Sí, respecto vamos a a verdad. lo que es el, Hemos visto de las el- cosas el ahí. embellecimiento Lo de la de la Plaza ciudad. Bolívar nos parece. Bueno, aquí Me había, parece bien, aquí había una, sí, ojalá que quede. Hay unas calles que están asfaltando, no sé si es Víctor Clar o es Abel Petit, Mira, pero qué bueno. aquí Cualquiera de los dos. Hay otra cosa que habíamos visto, Ah. esto era el lejano oeste en torno a los semáforos, se han Se arreglado están arreglando. qué algunos bueno. semáforos. Cuando nosotros veamos que las cosas están mejorando, tenemos Hay que que decir lo malo decirlo, y hay que decir lo bueno. tenemos que decir Bueno, así somos los periodistas y así deben ser los y políticos. así deben ser los políticos. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por Gracias a haber ti. venido. Faltó Nos despedimos tiempo. hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso 5459, productor nacional independiente 14.747. Pasen ustedes un excelente día, nos vemos mañana.
¿Ustedes conocen el Escuadrón Saludable? Míralos, ahí están.